Cupra se lanza en Colombia con su primer modelo propio y a pocos años de introducirse en el resto del mundo. Su Formentor se presenta con una oferta no tan arriesgada, pero muy competitiva. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Uno con los años a veces se va volviendo un poquito indiferente con los carros que uno prueba. ¿Por qué? Porque pues ya hay cierta frecuencia, sobre todo cuando uno hace esto profesionalmente, en donde ya uno detrás del otro, pues uno va notando las diferencias, uno va haciendo su análisis, pero uno pierde cierta emoción. Y eso no me pasó hoy con este Cupra Formentor. Sí, ya sabemos que no llegó todavía la versión más potente a Colombia. Es apenas la de 190 caballos. Muchas personas criticaron eso, pero tengan en cuenta algo. Traer una marca completamente nueva a un mercado como el colombiano no es cualquier cosa. Así que bien por Porsche Colombia por haberse atrevido a traerla. Aunque por ahí me dejaron abandonadita Skoda, no sean así. Pero bueno, volviendo al tema. No cualquiera trae una marca nueva y lo hicieron. Entonces pues van tanteando el terreno y esta versión es la adecuada para tantear el terreno. Y volviendo al tema emocional, es que este es un producto bastante bueno, más allá de esa pinta tan auténtica que tiene y lo difícil que es lograr una identidad propia en un mercado con tantas opciones. Eso tiene un mérito y es de reconocerse. Bien por Cupra en ese sentido, porque pasar de ser la división deportiva de SEAT a ser su propia marca con su primer producto completamente propio, que es este, porque pues primero se introdujeron con Ateca y León, que al final pues son SEATs, y pasar a un desarrollo propio es algo que a mí personalmente y a muchos colegas les generaba cierta incertidumbre. Yo recuerdo por allá en el 2018, creo que fue, en un salón de Ginebra, que con un grupo de colegas de México estábamos haciendo una entrevista conjunta a Luca de Meo, que entonces era el presidente de SEAT y que fue el que salió con esta idea de crear Cupra como una nueva marca. Y él estaba muy seguro de lo que decía. Ahí hicimos varias preguntas. Yo me acuerdo que le pregunté algo de cuál iba a ser el futuro del Toledo, que eso dependía de Skoda, por cierto, ahora que pienso con lo que me respondió. Y Cupra también era el tema, porque sí, no cualquiera crea una marca nueva. Ya lo hizo Peugeot, Citroën en su momento con DS. Ahí siguen, han creado productos muy interesantes y Cupra de cierta forma es una estrategia similar, mas no igual. ¿Por qué? Porque DS se enfoca más a una idea premium, según los franceses, mientras que Cupra, más que lujo, es una propuesta de deportividad y en una experiencia mucho más juvenil, pero no juvenil en un sentido de irreverencia, sino que tienen una identidad incluso en los colores, en la tipografía, en todos sus detalles. Crearon una experiencia aparte en la conducción. Sí, esta es la versión Mid de 190 caballos, pero con todo y que no es la versión más potente, con todo y que es la versión de tracción delantera, hay un toque auténtico, hay un toque propio de Cupra en el manejo. Esto es una plataforma MQB que también usa un Tiguan, que también usa un Audi Q3, que usan muchísimos carros del grupo Volkswagen. Y Cupra se las arregló para distinguirse sobre esta misma plataforma que usan tantísimos vehículos,
se las arregló para distinguirse ellos de un Seat, de un Volkswagen, de un Audi. Y lo han hecho de una forma perceptible y muy interesante. Lo primero, la suspensión. Sí, esta no tiene la rigidez de la versión de 310 caballos con tracción a las 4 ruedas que manejamos hace unos meses en exclusiva. No tiene esa firmeza decidida, pero sí es claramente más durita, más firme que otros vehículos similares, ya sea del grupo Volkswagen o de un precio similar. Entonces tiene esos movimientos de la carrocería muy contenidos en un comienzo, es muy comunicativa en cómo nos transmite los movimientos y las irregularidades del asfalto. Y aún así no es que sea seca. Al comienzo se sentía seca porque nos la entregaron con esas pobres llantas a 50 libras, las calibramos y ya quedó dura, mas no incómoda en términos generales. Para algunas personas sí puede ser un poco rígida, eso sí. Luego, eso sí, ese chasis que tiene cede y tiene una puesta a punto muy particular. ¿Por qué? Porque en ciertos movimientos un poco más abruptos, en vez de irse de frente como buen crossover de tracción delantera, incluso tiende a sacar un poquito la cola si uno transfiere el peso lo suficiente. Si tuviera unas mejores llantas, porque realmente tuve unas llantas que son demasiado duras para este tipo de chasis. Por favor. Ah, miren, tenemos unos comandos de voz intrusivos como en la Mercedes. Ya Enrique les mostrará eso. De Mercedes-Benz. Porque... Este contenido está protegido por un PIN, pero en este momento... ¡Cancelar! ¡Cancelar! Entonces, con estas llantas, unas Turanza T005, exactamente las mismas llantas que teníamos en la versión de 310 caballos hace unos meses, estas llantas son un poquito abruptas en cómo se van y son muy escandalosas y ceden muy pronto. Entonces en curvas cerradas ahí va a estar el escándalo de esas llantas, porque el chasis da, pero las llantas no, ceden muy rápido. Y en una maniobra, en una curva muy cerrada, si levanto muy rápido el acelerador, en vez de irse con cierta suavidad, como es la intención de este chasis, se van de una forma algo abrupta y uno alcanza a corregir un poquito antes de que entre el control de estabilidad. Entonces tiene su propio ajuste de chasis, tiene su propio ajuste de suspensión, que bueno, por ende el chasis es parte de los componentes del chasis. Y la dirección y los pedales tienen una identidad muy interesante. Tienen una dureza o más bien una resistencia al movimiento, una forma en cómo se oponen a la presión que no tienen otros productos del grupo Volkswagen. Según recuerdo, el freno tiene una posición como que se tratan de regresar y me oponen muy buena resistencia y me dan muy buena firmeza al momento de hacer una detención más delicada. Y la dirección también tiene un tacto distinto, no tiene, o sea, es muy precisa en general, como suele ser en esta plataforma, con algunas excepciones, pero es propio. Regreso a eso, es un toque auténtico y eso me tiene gratamente sorprendido. Ahora, este conjunto de motor y caja, este 2 litros Volkswagen ya puliéndolo muchísimos años, y con esos avances, pues esa potencia parece poco, pero en realidad es más que suficiente. Y lo importante aquí es el torque, son 320 newtons, que eso es el torque más propio de un motor V6 aspirado, solo que aquí es parejito. Incluso desde abajo de 2000 revoluciones ya empezamos a notar ese torque, cómo se manifiesta. Es un carro con una aceleración pareja, lineal, no voy a decir contundente, pero bastante buena. ¿Y qué pasa? Esta caja DSG doble embrague, ya con los embragues en aceite, esta caja, claro, no es esa caja de embragues secos que no eran ni la más refinada ni la más confiable. Esto es otra unidad más similar a la que usaba la Tiguan antes, a la que usa el actual Q3 con motor de 2 litros, con prácticamente el mismo motor a esta. ¿Y qué es lo que ocurre? Es una caja muy firme al arrancar, no es tan demorada, lo suficientemente refinada. Eso sí, tiende a cuidar sus embragues en una conducción mucho más exigente, tiende a trazar un poquito esa velocidad de los cambios para no ser tan agresiva, aunque eso sí, tiene un launch control muy agresivo que la saca a 4000 revoluciones por minuto y aún así no hace que patinen las ruedas, más bien quema un poquito de ese embrague. Entonces, todo muy bien calculado por los ingenieros para dar una experiencia de manejo propia. ¿Y por qué lo digo también? Incluso por los propios modos de manejo.
¿Por qué? Aquí tengo un modo de manejo Comfort, un modo de manejo deportivo, y les digo algo, con este modo de manejo Comfort, la verdad es que casi ni hace falta el modo de manejo deportivo. El modo de Comfort en un Audi, por ejemplo, tiende a ser muy atrasado el acelerador, tiende a ser demasiado gradual. Aquí mantiene cierta inmediatez que me hace que pueda reaccionar, por ejemplo, al meterme rápido en una avenida, al hacer un adelantamiento repentino. Entonces tengo pues muchas formas de poder manejar en todo tipo de situaciones sin ningún problema. El modo de manejo deportivo, si acaso, se murió esta cámara. El modo de manejo deportivo, si acaso me va a agregar algo más de respuesta del acelerador, pero en general se mantiene muy similar. Entonces, muy bien en ese sentido también. En fin, muy conforme con esta experiencia de manejo, con este o esta Formentor. Lo han hecho espectacularmente bien. Quedé muy satisfecho. Y por último, citar, las luces son espectaculares. No tienen seguimiento en curva, ni hace falta. Tiene muy buena abertura. Pues el ángulo de los faros, las exploradoras hacen muchísimo la diferencia, son inusualmente buenas. Y si acaso, ya como por decir un defectillo o algo por mejorar, la insonorización es menor. Ahí se nota una diferencia también en relación a otros productos del grupo Volkswagen. Es ruidosita y no ayuda el tipo de llantas. Y, en fin, muy satisfecho, la verdad. Bien por Cupra. Y bien por Porsche Colombia por haber traído una marca pero tan interesante. De momento es bueno dejar claro que los Formentor para Colombia son de tracción delantera, un limitante para cierto tipo de usos, pero que en una utilización mixta entre ciudad, carretera y algún escapado ocasional a destapado, tampoco representa una ausencia importante a nuestro criterio. Y como curiosidad, nos encanta lo visible que es el capó desde el puesto del conductor, algo muy inusual en un vehículo moderno. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado. Les hablaba ahorita en las impresiones de manejo del mérito que tiene hacer una identidad tan propia y más dentro de un conglomerado como el grupo Volkswagen, que está tan marcadamente escalonado. Y aún así, en ese escalonamiento tan cerrado, pusieron a esta marca Cupra muy bien entre Seat y Audi. Y se notan los acabados por encima de Seat, pero por debajo de Audi, calculadamente, o sea, fríamente calculado. Y hasta le dieron su propia identidad ergonómica, por decirlo así, porque la interfaz de este Cupra Formentor es muy propia. Tiene sus curiosidades, sus detalles interesantes. Para empezar, sobre esta misma plataforma MQB de un crossover del segmento de compactos, esto les quedó con una mejor posición de manejo que un Audi Q3 similar.
Un Q3 es más difícil uno acomodarse al volante, o al menos como a mí me gusta. En un Q3 toca tener una postura un poco más alta, y aquí puedo ir algo más acostado y quedo igual con el volante a la distancia correcta y también a la distancia correcta de los pedales. Hablo de la posición de manejo porque es un Cupra, es un enfoque más de un conductor, digamos, entusiasta, por decirlo de una forma un poquito rebuscada. Ahora, este selector de cambios, esta palanquita pequeña, pues ya la vimos en el Porsche 911. Pues menciono el Porsche 911 porque pues al final del día es parte del grupo Volkswagen. Lo vimos también en el Golf 8, en el Seat León. Bueno, en el Seat León no lo hemos visto porque no lo hemos probado, pero pues está en el Seat León, está en el nuevo Audi A3 y ahora está en este Formentor. No soy el más fanático de eso, pero me abre un buen espacio en la consola central, queda un poco más accesible este portaobjetos acá, que por cierto tiene un cargador inalámbrico para el celular, que por cierto resulta un poquito redundante a veces porque el CarPlay o el Android Auto depende de cable. Entonces aquí están los cables, pues los puertos USB-C para el cable, y si yo conecto entonces ya queda cargando, así que esto quedaría, no sé, para el celular del pasajero tal vez. Ahora, hay muchas soluciones en donde ya se fueron hacia lo táctil, pero no abusaron. ¿Por qué? Aquí, para subir o bajar la temperatura, puedo tocar. Acá puedo subir, bajar volumen. Tengo algunas opciones, son más mandos deslizables. Pero ¿qué pasa? No están iluminados. En la noche yo quedo a ciegas acá. Ahorita se ven porque tenemos la iluminación sobre el tablero. Pero de todas maneras hay mandos redundantes sobre la pantalla. Yo aquí presiono, tengo un acceso directo y puedo subir o bajar la temperatura, sincronizar, etc. Tengo un mando de la climatización directamente aquí. Dice claramente clima y puedo configurar varios aspectos. Porque acá está la calefacción del timón y aquí también está la calefacción del timón en un botón. Si acerco la mano, si se fijan, él va a mostrar el texto. Es bastante inteligente esta interfaz. Eso pasaba en el Golf 7, pero aquí ya funciona mejor. Ahora la climatización de atrás, porque tengo 3 zonas. iClimate se llama esto, porque ya me puede calentar específicamente manos o pies, o tengo algunos menús específicos muy interesantes. Incluso un filtro adicional para que el aire esté un poco más limpio. Muy completo realmente, muy completo. Ahora, yo me puedo ir al home. Ya cuando uno sabe que este es el home, uno ya sabe cómo llegar a otros lugares. De todas maneras, yo no dependo únicamente del home para irme a otras configuraciones, porque aquí tengo la de vehículo también. Si conecto un Android Auto o un CarPlay, estos menús se desplazan, pero quedan de todas maneras los accesos directos. Ahora tengo las configuraciones generales del vehículo, muy accesibles, muy claras, realmente bastante interesante. Estoy, la verdad, positivamente sorprendido porque esta misma interfaz en un Golf de 8ª generación, como bien lo mencioné cuando lo manejamos a finales del año pasado, es muchísimo más confusa. Aquí es más clara. Aquí la verdad es que me está yendo bastante bien, determinando, por ejemplo, si quiero cuadrar pues los sensores de presión de llantas, simplemente ir al vehículo, me voy a neumáticos, acá está, por ejemplo. Entonces, la verdad, muy bien resuelto gráficamente en la velocidad de cómo funciona la pantalla. Ya resígnense, esto va a estar lleno de huellitas porque pues es una pantalla táctil. Tiene un buen tamaño, sobra decirlo. Y adicionalmente en estos instrumentos digitales, además de distintas visualizaciones gráficas que tengo aquí a mano, yo también lo que puedo hacer es navegar en distintas informaciones. En un Audi puedo navegar en la mitad por lo general y por aparte configuro las visualizaciones y lo que se muestra al lado y lado. En este caso puedo hacerlo todo desde el volante. Entonces aquí estoy viendo datos del computador de viaje, por ejemplo, pero acá tengo estas pantallitas y es para ver la información al lado y lado. Ahora la estoy viendo a la derecha. Esto la verdad es muy similar a Mercedes, pero es una buena herencia y es un poco más fácil incluso. Y además no pusieron esos mandos táctiles, porque eso pasó, por ejemplo, en el Golf 8. Estos mandos son táctiles y es una pesadilla, perdón la palabra, porque es muy fácil activarlos por equivocación. Aquí realmente no. Aquí entonces estoy configurando distintos datos, simplemente eligiendo qué pantalla quiero cambiar los datos. Entonces, la verdad,
bastante bien. ¿Y con qué puedo seguir? Con lo único que se me parece un poco absurdo en el interior de este Cupra Formentor, que por lo general está muy bien resuelto, y es que tengo el mando de las luces. Son táctiles y tiene un sonidito, como una confirmación de que yo active eso. Entonces si prendo las exploradoras, por ejemplo, ahí va a sonar. Pero por alguna razón, en el mismo mando de las luces tengo los mandos para desempañar, que por alguna razón no quisieron ponerlos acá en alguna suerte de acceso directo, porque de todas maneras los tengo acá, pero los tengo aquí. ¿Por qué están aquí? No me hace mucho sentido que los mandos para desempañar estén aquí en un sitio en donde hay que desviar tanto la vista. Menos mal están acá también, pero se me hizo extraño. Yo creo que es algo que se pudieron ahorrar o resolver de otra forma. Es algo que me pareció raro y que me gustó mucho, y me gustó también en su momento con el primer Formentor que manejamos. Esta luz ambiental aquí alrededor también tiene cierta funcionalidad. Si pongo las luces, los warnings o las luces de parqueo estacionarias, esto empieza a titilar. Y si este vehículo aquí en Colombia tuviera la alerta de punto ciego, a cada lado también parpadearía para emitir una alerta. Entonces, bien por ahí. Ahora, en cuanto a esos acabados específicos de Cupra, recurren a este plástico con esta textura, que les digo algo, este plástico y este plástico debe ser el mismo proveedor de Peugeot. Probablemente es una empresa llamada Faurecia. Esto es exactamente la misma textura de un Peugeot 3008. Es más, los asientos, que por cierto son de una pieza muy interesantes, con apoyo lumbar que entra y sale, no sube y baja, pero muy buenos asientos. Este cuero también es muy similar. Yo creo que usan el mismo proveedor. Esto es un tablero muy parecido en cómo está resuelto y en sus texturas a un Peugeot 3008. No es que sea malo, porque un 3008 tiene un interior bastante bueno. Pero sí, aquí hay muchos materiales similares que terminaron también en Cupra. El grupo Volkswagen dijo, hey, me gustan estos materiales, usémoslos. Y pues sí, son lo mismo, son muy similares a un Peugeot. Y seguramente el proveedor de los tableros y esos materiales es el mismo, porque hay proveedores también para ese tipo de componentes. Eso es algo que me llamó la atención ahorita, de hecho que estábamos estacionados cuadrando las cámaras. Y hablemos del equipamiento, porque también es completísimo y está inteligentemente configurado. ¿Qué lo diferencia, por ejemplo, de un Audi en la escala del grupo Volkswagen? No hay sensores de estacionamiento adelante, sensores acústicos. Tiene su cámara, sus sensores atrás, el baúl no se abre y se cierra eléctricamente, pero tenemos 10 bolsas de aire. 10, eso ni un Q8 de casi 400 millones. 10 entre las dos frontales, 4 laterales, no solo las dos delanteras, 2 cortinas, un airbag divisor acá para que los pasajeros delanteros no se golpeen entre sí en un impacto lateral, y el airbag de rodillas. Eso muy bien en el lado de seguridad pasiva. No es que haya muchas asistencias de seguridad activa, a mí no me parecen tampoco imprescindibles porque luego son algo intrusivas en nuestro tipo de carreteras. Y es algo también que lo deja uno muy conforme para el precio, porque por 140 si tenemos pintura metalizada, o 148 millones con pintura mate, que ya es mucho más complicada de mantener, pero que se ve interesante. Precios a la fecha, aclaro, pueden subir, bajar según cuando ustedes vean este video. La verdad es que está muy, pero muy competitiva. Esto es casi una ganga para los estándares de precios que tenemos ahorita. Así que lo hicieron muy bien. ¿En qué lo hicieron muy bien? Regreso a esa identidad Cupra en estas texturas como un medio símil fibra de carbono. Aquí en el volante, hasta en los tapetes, se nota esos toques propios. ¿Y qué más? Que también es muy amplia atrás. Tiene una forma muy afilada que uno diría, uy, pues por esa forma igual es un carro estrecho, y no lo es, ni para adelante ni para atrás. La segunda fila es muy amplia, muy buen espacio. Es un vehículo que lo hace prácticamente todo bien. Tiene sus detallitos raros, como les mencioné más atrás con el tema del desempañador, pero es algo que a mí me deja muy interesado, la verdad. Es uno de los productos más interesantes que he probado, yo creo que en los últimos 3 años, o incluso desde que regresé a Colombia. Tal vez el Land Rover Defender también fue uno de los vehículos más interesantes que he manejado desde ese entonces. Ya fuera del país, el Ioniq 5 de Hyundai, pero este Cupra, así sea la versión, digamos, no tan potente, está ahí, está en ese nivel de
Un producto que la verdad lo hace distinto y lo hace distinto bien. Muy, muy, muy bien por Cupra, realmente. De la muy creativa cabina también hay que mencionar los a veces complicados mandos táctiles para abrir la cortinilla y el techo panorámico, el borde un poco elevado del decente baúl de doble fondo y los curiosos gráficos de la instrumentación al apagar el vehículo. La calefacción del timón es un elemento raro de ver en esta gama de precios, mientras que fue un poco desconcertante saber que las siguientes unidades, tras las de lanzamiento, llegarán sin el asiento eléctrico para el conductor. Lanzar una marca nueva en un país con una oferta amplísima obliga a destacar con un producto bueno en todos los frentes, y el Cupra Formentor es justamente eso, pues sirve como un punto medio muy bien diferenciado entre el mar de crossovers compactas de marcas de volumen y aquellas de fabricantes de lujo, una gran jugada que esperamos el mercado aprenda a valorar. You'll see the difference now. If we change it, you know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.